Hola, bienvenidos a Confesiones Anónimas, el podcast donde las historias reales o anónimas nos hacen reflexionar sobre lo que sentimos, vivimos y a veces callamos. Así es, aquí hablamos sin filtros, pero con conciencia. Y el día de hoy tenemos una historia algo fuerte, ¿no? Que seguramente a muchos les ha pasado o han visto. Y pues es la violencia escolar y cómo puede romper amistades. Sí, porque a veces el daño no viene solo de los extraños, también viene de las personas que más queremos. Y lo peor es que cuando el miedo, la presión o el querer encajar nos hacen cambiar quiénes somos. Prepárense, porque este capítulo va a estar muy caliente. Hoy les contamos la historia de Juan y Diego, dos amigos que pasaron de ser inseparables a totalmente extraños. Sí, la verdad siento que este tema pega mucho entre los adolescentes. Todos hemos tenido una amistad que cambió por presión o por miedo a encajar. Así que mientras escuchan, piensen, ¿alguna vez dejé de ser yo para encajar con los demás? Juan y Diego eran amigos desde la infancia. Juan venía de una familia con dinero, pero siempre reservados y tranquilos. El típico chico que prefiere leer o dibujar en lugar de estar en un lugar pues con mucha gente. A veces le decían pues rarito y obviamente eso lo hacía sentirse menos. En cambio, Diego era todo lo contrario, extrovertido, sociable, siempre rodeado de gente, muy amigable. Bueno, el chiste es que cuando entraron a la prepa, conocieron a un grupo de chavos que se creían los reyes del lugar. Diego solo los veía de lejos, pero poco a poco empezó a juntarse con ellos. Entre bromas y risas, ese grupo comenzó a molestar a Juan. Que si era raro, que si no tenía amigos, que si su dinero lo hacía creerse más. Al principio eran palabras, pero pues después se volvieron empujones, risas crueles, hasta mensajes en redes. Sigo leyendo. Juan aguantó todo lo que pudo, pero un día, cuando escuchó que se burlaban de él frente a todos, explotó, gritó, empujó e incluso golpeó. Terminó en dirección, suspendido, y poco después hasta se tuvo que cambiar de escuela. Desde entonces nunca volvió a hablar con Diego. Y ahí quedó la historia, dos amigos que se perdieron por la violencia y el miedo de ser diferentes. Siento que esta historia es bien triste, ¿no? Porque al final de cuentas ninguno terminó ganando, por así decirlo. A veces por miedo a estar solos terminamos perdiendo a quienes realmente nos valoraban. Y eso duele más que cualquier burla. Y más que una herida física, termina siendo una herida emocional, a mi parecer. Eh, Fíjense que la historia de Juan me hizo pensar en cómo la tristeza y la ira pueden tener una función adaptativa. Su tristeza le mostraba que algo estaba mal en esa amistad, y su enojo, aunque lo llevó a pelear, también era una forma de defensa ante tanto maltrato. Pero lo importante es cómo gestionas esas emociones. Si no hubiera tenido a alguien que lo escuchara o un espacio para expresarse, tal vez no habría llegado a la violencia. Se puede Yo, o ser. sea, totalmente. A veces creemos que estar tristes o enojados es malo, pero realmente no lo es. Lo malo es cuando no aprendemos a canalizar nuestras emociones y luego explotamos, así como lo hizo Diego. Así es, en este caso, pues también faltó la empatía. Diego pudo haber enfrenado el bullying, pero prefirió callar por miedo a perder su lugar en el grupo. Esa presión social también es violencia. Sí, la verdad coincido mucho contigo y creo que a veces confundimos ser fuerte con aguantar todo, pero reconocer que algo te duele o te está afectando directamente también es una fortaleza que hay que aprender a tener. Si Juan hubiera podido decir, esto me está afectando o esto no me hace bien y alejarse de cierto modo, tal vez las cosas habrían sido diferentes y no hubieran terminado de esa manera.
Sí, y igual yo creo que la personalidad influyó muchísimo, ya que Juan era introvertido y eso lo hacía más vulnerable a ser aislado. Por el lado contrario, Diego quería encajar y sentirse aceptado. Pero aquí se nota cómo la inseguridad de ambos, pues, se mezcló con emociones mal gestionadas. Cuando no sabes quién eres, ni te valoras, te dejas llevar por los demás. Exactamente así como dices tú, Dante, es como si Diego hubiera usado el grupo para sentirse parte de algo, aunque eso implicara pues dañar a alguien más. Y pues sí, es que ahí entra el tema de las relaciones humanas afectivas, ¿no? Pues cuando las relaciones se basan en respeto y empatía, pues te ayudan a crecer. Pero igual por el lado contrario, cuando se basan en miedo o poder, te destruyen y este es un ejemplo claro aquí lo podemos ver notoriamente y pues lo que pasó con Juan es un ejemplo de cómo la falta de comunicación y apoyo puede transformar la amistad en dolor. Sí, ahora algo clave aquí creo que sería la autorregulación emocional, ¿no? Pues Juan se dejó dominar por la ira y eso pues lo llevó a una reacción impulsiva. Pero pues obviamente hay formas de evitar que una emoción tan intensa explote. Eh, Por ejemplo, técnicas como la respiración profunda, salir del lugar de conflicto o incluso hablar con alguien de confianza para desahogarse o tratar el problema. Entonces, creo que todo esto podría ayudar a calmar la mente antes de actuar. Sí, sí, sí. Así es, porque la emoción no se va, sino que se transforma en algo que nosotros podemos manejar, pero no nos determina en qué. Exacto, exactamente. También pues sirve para escribir lo que sientes o practicar algún deporte. O sea, me refiero a que también sirve eh, pues como método de desahogamiento, ¿no? La idea no es reprimir, sino canalizar esas emociones. Si Juan hubiera tenido pues estas herramientas, hubiera sabido de esto, probablemente su historia hubiera terminado de manera distinta. También yo creo que una parte importante es prevenir que estas cosas pasen, porque en la escuela deben de haber espacios donde los estudiantes se sientan seguros para hablar. Y si vemos que alguien sufre bullying, no hay que quedarnos callados. También esta empieza con nosotros. También incluso debemos saber que hay instituciones como el Consejo Nacional para Prevenir Discriminación o CONAPRED o la Línea de la Vida, que ellos brindan apoyo psicológico y orientación a jóvenes como Juan para que no pase lo que le pasó a ellos, que se tuvo que distanciar y dejar de llevar con lo que era su mejor amigo. También la SEP, muchas escuelas tienen programas contra la violencia escolar, pero casi nadie los usa por miedo o vergüenza. Igual, otra cosa que quería enfatizar es que siento que Diego, si ellos dos eran mejores amigos, porque luego empezó a burlarse de su mejor amigo para encajar con los demás. Eso igual no está bien y creo que igual Diego tendría igual esa oportunidad de ir con a estos lugares para hablar, porque tampoco está bien em, intentar encajar en un lugar donde no eres así. Y pues, ajá. Sí, 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 definitivamente toda la razón, Naomi. Sí, y Em, pienso eso hay que cambiarlo porque pedir ayuda no es sinónimo de ser débil, sino más bien la fortaleza de poder pedir ayuda te hace muy valiente. La gestión emocional no solo es controlarte, sino también buscar una fuente de apoyo. Y también creo que es importante poder hablarlo o tener la capacidad de hablarlo entre amigos o con tus padres, ya que si ves que alguien se está pasando de la raya y
una broma se torna más entre algo físico o algo más constante, pues ahí se convierte en bullying, ¿no? Y pues es importante no tratar de minimizarlo, no lo rías ni lo ignores. A veces una palabra puede hacer que alguien no se sienta tan solo. Así que por favor, creo que hay que buscar más este espacio desde la empatía. Sí, igual yo creo que a veces creemos que lo que estamos diciendo es chistoso o gracioso, pero realmente tú no sabes si a la otra persona le puede hacer sentir mal, porque no todos somos iguales y no todos tenemos el mismo humor que otros. Yo creo que Juan usó la represión al principio porque intentó ignorar lo que sentía por no verse débil. Y Diego usó la narración y Diego usó la racionalización, justificando sus acciones con frases de como solo eran bromas. Pero repito, o sea, no todos somos iguales y no todos lo tomamos de la misma manera. Pero al final, pues los dos sufrieron. El punto es que los mecanismos de defensa ayudan por un momento, pero si no enfrentamos lo que sentimos, nos terminan haciendo daño y actuamos de maneras impulsivas y no pensamos lo que estamos haciendo, como le pasó a Juan. Sí, y eso demuestra que todos tenemos emociones, pero necesitamos aprender a gestionarlas, porque la violencia no empieza con un golpe, empieza con una emoción no atendida. Sí, Sí, así es. Y al final de cuentas, yo siento que todos tenemos algo de Juan o de Diego, o hemos sido los que sufren o los que callan. Lo importante es darnos cuenta a tiempo y actuar de manera diferente para cambiar esto. Bueno, y pues ya para concluir con esta historia, pues, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué podemos decir que aprendimos hoy? Uy, pues que las emociones nos enseñan, pero también debemos aprender a manejarlas con empatía y conciencia. Sí, también pues que la autorregulación emocional pues, puede evitar que una emoción se vuelva pues, violencia. Pues yo aprendí que los mecanismos de defensa no suelen sustituir el diálogo ni al pedir ayuda. Siempre podemos hacer más. sí, también aprendimos que hay instituciones y personas dispuestas a ayudarnos dependiendo de lo que nos esté pasando, por si pasamos alguna situación similar a la de Diego. No estamos solos, sino que para evitar esos problemas podemos acudir a estas instituciones. Sí, creo que es muy importante recordar lo que dijo Jefté. Nunca estamos solos, siempre hay una persona que va a estar ahí para ti, para apoyarte. Al final de cuentas, todos somos humanos, todos sentimos, todos nos podemos equivocar, pero también podemos sanar si hablamos y pedimos ayuda. Y bueno, esto fue Confesiones Anónimas. Espero que les haya gustado mucho el capítulo 2 y pues recordemos que una emoción mal manejada puede lastimar, pero una emoción bien entendida puede sanar. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye. Dios, Adiós. Bye, suscríbanse. chicos, igual no recuerden seguir mandando sus historias para que pues aquí las leamos y les podamos ayudar a reflexionar un poco. Pues nos vemos. Denle like, suscríbanse y comenten su parte Adiós. favorita del video. Suscríbanse, suscríbanse.